Ok, hermanos, Dios, el que mora en los cielos, el que dice el Padre nuestro que estás en los cielos, quiere decir que el Señor está sentado a la diestra, habiendo triunfado sobre la muerte, que era el pago de los pecados de los hombres. Cristo venció a la muerte, nadie más. Y entonces, hermano, nuestra fe, que está basada en la palabra, dice la palabra de Dios en Hebreos 1, desde el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No es que el papá mandó al hijo a que se muriera. ¿Tú mandarías a tu hijo a que lo matara? No, Dios tampoco. Dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Aquí dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a ver qué dijo Dios por medio de los profetas, para ver que después haya hablado por el Hijo. ¿Sí me siguen? Entonces, aquí en Isaías, que es el profeta que vamos a citar ahora, dice la palabra de Dios en Isaías: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dice la palabra de Dios: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Dios, Jehová. Fíjate lo que dijo: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Los hijos de Dios, los que Él creó, se le rebelaron. Hoy no es distinto. Perdón, ¿es Isaías qué? Capítulo 1. Desde el versículo 1. Dice el 3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso es lo que habló Dios en otros tiempos a los padres por los profetas. Y le dijo al profeta Isaías: diles. Ahora sí que dicen: el burro conoce y los hombres no. ¿Sí te das cuenta? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. O sea, quiere decir que los hombres somos más burros que el mismo burro. Hablando él del pueblo. Dice:
¿Por qué le dice burro? Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis todavía ser castigados, oh rebeldes? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas sus heridas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y hablando de la destrucción del templo de Nabucodonosor, cuando vino y se llevó todo, entre ellos Daniel, por aquí puede ser una referencia que dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Dios, Jehová de los ejércitos, no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra fuéramos semejantes, si no hubiera quedado un remanente de gente obediente, todo hubiera pasado igual que Sodoma y Gomorra, todo. Pero dice el Señor, a partir de la exhortación, de un llamamiento al arrepentimiento por todo esto que ya le había dicho al pueblo, gente pecadora, gente de veras que no quieren, se les dice y no quieren entender. Les dice: no me traigas ya más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas tu mano, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mira, hay gente entre este pueblo que eran religiosos, la cúpula de la religión. Que hacían holocausto, mataban, quemaban, incienso quemaban, hacían ofrendas para Dios, y Dios dice: ya de eso estoy asqueado. Porque todas esas cosas que hacen, no las hacen con un espíritu de humildad a Dios. Son soberbios, pecadores, disfrazados de religiosos, hipócritas, desobedientes. Entonces dice el Señor: lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, deja ya de hacer lo malo. Hermanos, acabamos de predicar, Dios acaba de predicar de la estatura de mujeres que quiere Dios. No es un juego. ¿Qué de ello has aplicado en tu vida, mujer? ¿Qué dice Dios de los desobedientes? Dice: mira, cuando tú hagas oración, yo voy a esconder de ti mis ojos y mis oídos. Por mucha oración que hagas, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Dios no escucha al pecador. Por eso dice: lávate y límpiate y quita la iniquidad de tus obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo.
Ya te dijo Dios lo que tienes que hacer y sigues haciendo lo malo. Esta es la exhortación al pueblo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el Éxodo 20, los mandamientos, desde el Levítico, la segunda ley, desde los profetas hasta aquí, hasta Isaías, el pueblo seguía haciendo lo mismo. Le decía a Dios, ya cambia, deja esto. No, seguían en lo mismo. ¿Qué quiere decir? Hipocresía religiosa. Hacen como que hacen. ¿Hoy crees que sea distinto? Entonces dice, aprender a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado. Por eso no ofendas, para que no tengas que estar restituyendo cada rato. Porque si tú ofendes, si tú faltas a los mandamientos de Dios y no restituyes y no pides perdón y no te arrepientes, tu pecado va a estar ahí reciclándose y cada rato va a botar. Tu rebeldía, todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque así ha dicho la voz de Dios. De nada te va a servir tu hipocresía, tu apariencia de ser buena gente, cuando acá en lo íntimo eres un malandro, una persona violenta, desobediente, refunfuñona y mala. Todos aquellos que llevan doble vida, eso es hipocresía. Y repito mil veces, como la canción del mundo, cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. Oye, pues si Dios te ve. Entonces alguien que está pecando delante de Dios y no sabe que Dios lo ve, está en la oscuridad. Está fuera de la cobertura espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. La luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas que la luz. Por eso es la perdición, porque sus obras serán el que obra mal, el que desobedece ya sabiendo. ¿Qué le espera? Entonces, para partir este estudio, vamos a ir a Marcos, versículo 2. Y vamos a ver aquí, recuerda que dice Isaías, venid luego, estemos a cuentas, y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Quiero que te concentres ahí. Vamos a ver Marcos, versículo 2, para que veas dónde y quién es Cristo también ahí. Dice el capítulo 2 de Marcos que entrando Jesús a Capernaum después de algunos días y oyendo que estaba en casa, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Cuando no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba y abriendo una abertura le bajaron al cojo en el lecho que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Qué dice Isaías? Venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahora, estos hombres, sentados algunos de ellos, escribas, cavilaban en sus corazones. Fíjate, ¿por qué habla este así? Blasfemia o blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? En Isaías, Dios, a través del profeta, les dijo: venid a Jehová. Entonces aquí, estos dicen, blasfema, si solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Cristo, conociendo
en su espíritu la cavilación de estos dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones así? ¿Qué es más difícil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y este es el cuerpo de una predicación que vamos a llevar en dos partes. Una hoy, que es la salvación a partir del perdón de pecados, y lo otro que está acá, que lo vamos a ver, que es la sanidad. ¿Por qué? Porque le está diciendo: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Te voy a explicar qué dice la Escritura. La Escritura dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque es más fácil que llegues al cielo sin un ojo que con todo tu cuerpo echado al infierno. Entonces, de nada sirve que Dios en Cristo hubiera hecho caminar al paralítico si sus pecados no le hubieran sido perdonados, porque se perdería por la eternidad. ¿Sí? Entonces a Dios no le preocupa tus pies. Primero le dijo: tus pecados te son perdonados. Y después le dijo: toma tu lecho y anda. ¿Sabes por qué no sanan? Porque no se arrepienten, y Dios no quiere que tú camines. Dios quiere que tú te vayas con Él a la vida eterna. De eso se va a tratar. Entonces hoy, esta parte, primero del perdón de pecados. Cuando dice el Señor el llamamiento a un arrepentimiento verdadero, es un subtítulo que tiene el libro de Isaías en el capítulo 1, desde el versículo 10 en adelante, y te dice: si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si te arrepientes de tus pecados y vienes con Dios y reconoces que eres un malandrín, o una mujer desobediente y rebelde, o un joven que no honra a su padre y a su madre, y llegas con Él y le dices: perdóname, entonces vendrá la sanidad. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y después, cuando estos dijeron: ¿por qué blasfemas? Si solo Dios puede perdonar pecados, te estás dando cuenta que Cristo es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Cristo está diciendo, para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le digo a toma tus cosas, levántate, tus pecados te son perdonados, ya levántate y camina. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el otro, ¿qué hizo? Se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos. Cuando tú entiendes esta parte, el que sana espiritualmente, física y mentalmente sana. Hablemos de alcoholismo, de gula, de lujuria, de lo que tú quieras, de pornografía, de fornicación, de todo lo que son obras de la carne. Tú sanas espiritualmente cuando Dios te perdona y todo tu ser sana, física y mentalmente sana. Te voy a demostrar un poco más adelante dónde está la sanidad de la mente. Lo que no tiene el hipócrita que esconde su pecado, el que oculta su pecado no prosperará. Pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuáles son las palabras? Y esto como doctrina por aquellos que no entienden la doctrina de Jesucristo y andan por ahí buscando en donde no hay. Es más sencillo que nada. Mira, esto que dijo el Señor del arrepentimiento, cuando Cristo empezó su ministerio, fue primero bautizado. Luego, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás.
en el cual el demonio en una de esas tentaciones le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y entonces Jesucristo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios. No los dogmas inventados por los hombres, porque el dogma inventado por el hombre no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. La relación con Dios es la relación a través del Espíritu Santo, que es el que te dice qué es lo que hay en la Escritura. No la capacidad mental ni académica. ¿Recuerdan? Dice Dios: Dios levantó de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Los sabios nada tienen que ver con esto, porque son sabios en su propia opinión, y Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino confía y cree en Dios. Por eso la gente que no entiende el Espíritu Santo, que no tiene el Espíritu Santo, ahorita lo vamos a ver, no puede entender la Escritura. Desde su punto de vista sabia, la Escritura está mal, porque no sabe que la Escritura dice: toda Escritura es inspirada por Dios, buena para redarguir. ¿Quién redarguye? El Espíritu Santo redarguye de pecado. El que no se humilla, el que se enaltece, será humillado. Pero el que se humilla, dice: de lo vil y menospreciado levantaré yo para avergonzar a los sabios. Él se engrandece del que no sabe nada. El que no sabe nada. Entonces dice el Señor, después que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, viene, sale del desierto, y entonces habla aquí él mismo de la profecía dada en tiempo de un profeta. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, después de las tentaciones. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué dijo Hebreos? En otro tiempo hablando Dios, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuáles las tinieblas, hermano? La maldad, las travesuras, las diabluras, la desobediencia a los padres, el maltrato, la violencia. Habla del corazón, dice: de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Tú ves una persona energumenizada, dices: este tiene un corazón de piedra. Pero ¿qué crees? Que hay una promesa: Dios pondrá un corazón de carne. Espera en Dios y confía, ¿sí? Entonces dice: y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuál es la luz que viene Dios hablando desde el profeta Isaías? Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Deja tus actos inicuos delante de mis ojos, dice el Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Arrepentíos, dice Dios. Ya vimos, Cristo es Dios encarnado. ¿Por qué ponen entonces vírgenes, santos, seres humanos, usurpando la figura del Cristo, que es el único que puede dar salvación, es el único que puede perdonar pecados? Entonces dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer discurso. Primeras palabras. Últimas palabras. Lucas 24.
Jesús aparece a sus discípulos en el versículo 36. Dice el Señor: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Imagínate, todavía ellos, que ya les había dicho el Señor, como que les costó trabajo. Y entonces les dijo Él: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo los tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, fíjate, muy gozosos pero no creían. Para que veas de qué tamaño es la incredulidad. Por eso la salvación es por fe, porque es lo más difícil. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron una parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo: esas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, desde el Génesis, se viene predicando de parte de Dios que Él iba a venir a salvar al mundo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Volvamos a Hebreos. Habiendo hablado en otro tiempo Dios a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos postreros ha hablado por el Hijo, a quien concibió como heredero. Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué doctrina dices? No hay otra doctrina. Arrepiéntete. Eso es todo. Deja de hacer lo malo. Arrepiéntete y cree en Dios. Ahora vamos a ver. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios: otra vez la resurrección de Jesucristo, antes de que Él ascendiera. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué quiere decir indubitable? Es innegable, es sumamente comprobable la resurrección de nuestro Señor. ¿Cómo anduvo después de resucitar con la gente? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, antes de que, después de la tentación, les dijo: arrepentíos porque el reino de Dios. Acá les dijo: porque Juan, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Y dijo él: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mucha gente anda delirando, queriendo adivinar cuándo va a venir el Señor. El demonio los trae, pero volteados de cabeza, les da fechas, les da alucinaciones y todo eso. El Señor dice: mira, eso no te toca. ¿Cuántas veces los testigos de Jehová han dicho que ya se va a acabar el mundo? Nunca se acaba. Pues así también cristianos también se han enrollado en esos rock and rolls. Cuando el Señor dice: mira, eso no te toca, no les toca a ustedes, eso está en la pura potestad de Dios saber cuándo. No le va a ser revelado a los hombres. Y hay gente que cree que le va a decir Dios por teléfono cuándo va a venir. Quítate esas cosas, son engaños del demonio. Aquí dice el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo Él, nadie más. Sí hay profecías, sí hay señales, sí, pero ¿cuándo? Nomás Él sabe. ¿Ok? Pero dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que te arrepientas, que dejes de hacer lo malo, que te consagres. Es la antesala de recibir el Espíritu Santo para que seas testigo de Dios, no testigo de Jehová. Definitivamente no. Si no tienes el Espíritu Santo, nada de esto lo vas a entender. Porque dice el Señor: el Espíritu, el que yo enviaré del Padre, es el que les enseñará todo lo que yo dije y les recordará lo que yo he dicho. Y cuando dicen que te pidan cuentas de tu fe, cuando te pidan cuentas de tu fe en los últimos tiempos, tú ni te preocupes, el Espíritu Santo hablará por ti. No es sabiduría humana, no son estudios que te tengas que quebrar la cabeza. Tienes que leer tu palabra, tienes que orar, tienes que estar en santidad, tienes que estar en relación con Dios para que Dios por el Espíritu Santo te revele lo que quiere para ti. No es una academia. En el tiempo de Jesucristo no había academias bíblicas, ni seminarios, ni cosas de esas. Era el Espíritu de Dios, amén. Amén. Ahora, después de eso vino el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La promesa se cumplió. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vino. Por eso Cristo les dijo ahí en Lucas: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. Entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí voy a hacer un paréntesis. Dice el Señor que si tú te arrepientes y te apartas del mal, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice Corintios, entonces vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Si tú andas en pecado y andas hablando ahí raro, muy probablemente andes hablando de parte del demonio. Hay lenguas demoníacas. Y hay un tratado amplio para ver lo de las lenguas. Y decía Pablo: si alguien habla más en lenguas que yo, nadie. Pero yo prefiero hablar 3 palabras en la iglesia que se comprendan a estar hablando en lenguas que nadie entiende. Y si alguien ora en lenguas en la iglesia, pida que haya alguien que discierna las lenguas y entonces exprese lo que está orando la persona. Mientras no haya quien interprete, pero el bautizo es sí o sí. Ahora, en el momento en que Dios levanta a Pedro, después de haber negado a Jesucristo, ese día que cayó el Espíritu Santo, Pedro les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes mataron, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y al oír esto se compungieron de corazón. Esa es la convicción del Espíritu Santo que le llega a las personas cuando quieren hacer la voluntad de Dios. Les llega la luz de todo el pecado que traen ahí arrastrando, se arrepienten y entonces Dios los lleva por el Espíritu, que es el único que convicciona de pecado, justicia y juicio, los lleva a su reino. Y entonces dice, no es del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Y por eso mucha gente ora así: Señor, ten misericordia, ya no te quiero ofender, ya no quiero estar de chismosa, ya no quiero estar de borracho, ya no quiero insultar a mi mujer, ni maltratarla, ya no quiero engañar a mi marido, ya no quiero ser adúltera, ya no quiero ver pornografía, en fin. Llega el Espíritu Santo, convicciona, la persona se arrepiente, Dios lo toma y lo salva. Pero al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahí les cayó la convicción del Espíritu que habían matado a Cristo. Cuando las personas se den cuenta que a partir de su idolatría están ofendiendo a Jesucristo, ellos van a caer de rodillas delante de Él y van a decir perdón. Pero mientras quieran suplantar a Jesucristo por medio de sus imágenes y sus ídolos, van a estar en oscuridad y no van a entender nada. Mientras haya pecado, no van a entender nada. Van a estar, ¿qué? Siendo sabios. No, pero es que mira, este señor tiene 20 libros y 20 bestsellers y dice todavía que va a venir el anticristo y que va a engañar aún a aquellos que son salvos por las maravillas que va a hacer. Y muy probablemente venga en la construcción del tercer templo, en los cuales ya están las vacas rojas, y ya no están esperando a ver cuándo se va a hacer el tercer templo en Israel, y que de ahí, hipotéticamente en la profecía, va a salir el anticristo. O sea, hay gente que anda buscando anticristos por todos lados. Hay que ver lo que dice la Escritura, hay que conocer la historia de Israel, hay que profundizar en la destrucción del templo de Salomón, por qué después de Cristo se destruyó el otro templo, por qué la diáspora, por qué apenas hace unos años se constituyó el Estado de Israel. Si uno no se mete a eso, pues van a mandar por acá divagando, pensando que Dios le habla o que cosas de esas. No. Tendemos que ser serios. Pero dice, Pedro les dijo entonces: arrepentíos, otra vez, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No, ahí andan bautizando niños. ¿Qué pecado tiene un niño? En toda la Escritura no hay un niño bautizado. En toda la historia de Jesucristo no hay un niño bautizado. Cristo nunca bautizó un niño, ni Cristo se bautizó de niño. Cristo se bautizó a los 30 años aproximadamente. ¿Por qué aferrarse a bautizar niños? Si los niños son de Dios. Un niño se bautiza solamente cuando el pastor le ha preguntado: ¿sabes lo que es pecado? Y entonces sí, ya niños que tienen una edad mental ya más avanzada: sí, yo sé que es pecado desobedecer y así. Ah, bueno, pues entonces arrepiéntete. Y bautizan. Pero un niño chiquito que acaba de nacer, lo que hacían era presentarlo a Dios, ponerlo en sus manos. Entonces ahí es otra locura que ha permeado la idolatría en el mundo. Que el pecado original, espérame tantito, acá Cristo nunca habló de eso. Eso no existe. Esas son ideas de hombre para trastornar la doctrina del arrepentimiento. Hemos visto el arrepentimiento claramente desde el Antiguo Testamento, desde los profetas hasta el Apocalipsis está. En el mensaje a las iglesias Dios les dice: arrepiéntete porque tienes esa mujer ahí, Jezabel, que invita a mis hermanos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Jezabel es un espíritu que influencia a los hombres y quiere tomar gobierno sobre las autoridades. Es un espíritu malo.
que no respeta la autoridad, quiere gobernar arriba de la autoridad o igualarse. No respeta. Por eso el Señor dice ahí, tengo contra ti que tienes ahí esa mujer que se dice profetiza, que nada, no es así, que nomás invita a fornicar, a comer de lo sacrificado. Por eso tanto interés de Dios, pienso yo, en predicarle a las mujeres. Aguas, las mujeres pueden ser muy atacadas por eso. Y Dios quiere levantar mujeres de oración, de Dios, obedientes, lo que ya vimos, el estudio que les dio Dios de la mujer virtuosa. Ahora, dice, si se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, que es el que te va a ayudar a entender la Escritura y te va a ayudar a detener al demonio. ¿Quién es el que detiene el demonio en el mundo? El Espíritu Santo. Pero si no te arrepientes, todavía tienes pecados allá adentro, un carácter ahí, y te engañas, pues ya qué hacer. Ese es lo que hizo el mundo. Prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es la maldad? Desobedecer. Desobedecer a Dios. Pero dice, si entonces recibes el Espíritu Santo, dice, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos. Si tú obedeces a Dios, la bendición va a ser para ti y para tus hijos. Porque también dice otra parte escritural, por cuanto tú te olvidaste de la ley de tu Dios, por lo mismo Dios se olvidará de tus hijos. Porque no puede continuar la bendición, porque tú estás estorbando. Y dice, va a haber tropiezo. Hay de aquel que haga tropezar a un niño de estos que han confiado en mí. Pero hay del que viene el tropiezo. Y el que haga tropezar a un niño, más le valía atarse al cuello una piedra de molino y aventarse al mar. Y le sería más sencillo o menos costoso. Para que veas la importancia que tiene el ejemplo que tú estás dando a tus hijos. Le vas a enseñar a tus hijas a respetar a su marido cuando tú no respetas al tuyo. Le vas a enseñar a los niños a obedecer cuando tú no obedeces a Dios. Le vas a enseñar a tu mujer a sujetarse cuando tú no te sujetas a Cristo, que es tu cabeza. El varón es la cabeza a Cristo. Es un compromiso enorme. Todavía la mujer tiene un intermediario ahí. Sujétate a tu marido. Pero dice, la cabeza del hombre es Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu aquí cada rato, dictaminando. No he recibido yo esas voces, pero yo recuerdo en algún tiempo de mi vida, decía yo Padre Nuestro, y una voz me decía, tú ni siquiera eres como entenado, tú no eres nada. ¿Cómo le dices Padre a alguien que no obedeces, que no eres hijo? Un hijo obedece. Porque los hijos de Dios, acuérdate, no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre, son engendrados por Dios. Las nuevas criaturas, dice Juan. Le decía a Nicodemo, oye, tú eres maestro de la ley, no entiendes que hay que nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo entiendes entonces que tu cuerpo no es tuyo, que no puedes andar haciendo lo que quieras con él, que no puedes andar comiendo ahí lo que tú quieras envenenándote. Cobras conciencia de que Dios es dueño de todo, hasta de ti. Esto no es mío. Y como no es mío y lo tengo en mayordomía, lo tengo que cuidar así como mi mente. Hay un estudio fuerte en la Biblia de la mayordomía de la mente. Por cuanto es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, tú eres lo que piensas, y lo que piensas lo dices. Entonces ahí no me digas que eres hijo de Dios cuando andas diciendo leperadas y cosas así, hablando mal de la gente, criticándola, y en vez de orar por ellos. Entonces de la abundancia del corazón hablará nuestra boca, sí. Pero también dice la palabra de Dios en el primer discurso de Pedro. Dice en el versículo 16 del capítulo 2, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ya pasó eso. Ya hubo eclipses tremendos, ya la luna roja ya ha pasado, estas señales ya pasaron. Entonces en estos tiempos Dios derramará del Espíritu. ¿A quién? Al que se bautice. Bautízate en el nombre de Jesucristo, arrepiéntete para perdón de pecados y recibirás ¿qué? Recibirás al Espíritu Santo, que es el que en verdad te llevará. Dice el Señor que todos los sellados por el Espíritu irán con Él. Ahora recuerda, esto es en cuestión de la salvación. Pero acuérdate que vimos en el libro de Mateo, cuando presentan al cojo, le dijo, tus pecados te son perdonados, pero después los sanó. ¿Sí, amén? Al próximo sábado vamos a ver la sanidad divina. ¿Cómo nosotros sanamos? Sin ir a ningún doctor, a ningún médico. No creemos en eso, pero no despreciamos. Pues el que no cree tiene que ir al médico, pues está bien. Pero tú quieres que Cristo haga contigo lo que hizo con el paralítico, te tendrá que decir, tus pecados te son perdonados, y luego levántate y anda. Hemos gente que hemos testificado sobre nuestros pies, nuestras rodillas. Hemos estado inútiles, ya todos tiesos. Entonces Dios me ha revelado la palabra, levanta tus manos caídas, endereza tus rodillas paralizadas, construye sendas rectas para el Señor, para que lo cojo sane. ¿Qué quiere decir construir sendas rectas? Deja de hacer lo malo de delante de mis ojos, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Eso es construir sendas rectas delante del Señor. Por último, mi papá me decía cuando era niño, pórtate bien. Yo decía, no, mi papá, aquí hay que andar con los hippies ahí en el 68, fumando droga, tomando. Mira qué desastre. Tan sencillo era portarse bien. Ahora Dios, como Padre, me dice, pórtate bien, deja de hacer lo malo ya delante de mis ojos. No estamos jugando. Porque el que juega con Dios juega con su sangre. El que sigue pecando sigue diciendo que la sangre no sirve. Delante de Dios le están diciendo, no sirve la sangre porque no me ha limpiado. ¿Tú crees que Dios merece eso? Cuando pecas 3 veces al día, 4, 5, 6. No se puede. Necesitamos humillarnos de verdad y Dios nos va a salvar. Esta es la doctrina. La doctrina de Jesucristo es la doctrina de Dios que atraviesa toda la Escritura en cualquier Biblia que tú quieras. Arrepiéntete y sálvate. ¿No dijo el 24 de Lucas? Esto fue lo que yo les dije, que me iba a morir, iba a resucitar, y que se predique en mi nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones. Y mucha gente te anda predicando, no, que aquí, échale aquí dinero y te vas a volver rico y que vas a ser empresario y famoso y no sé qué. Y le andan pidiendo ahí como la lámpara maravillosa que les dé todos los tesoros que quieren, cuando Dios dice, no te hagas tesoros en la tierra. Inclina tu rostro, hermano. Hermanita, vamos a dar gracias a Dios, porque Dios es bueno. Señor, yo sé que tu Espíritu habla por nosotros. Sé que esta es la doctrina correcta.
porque está escrito. Sé que no es revelado a cualquiera, pero Señor, en mis hermanitos aquí, mis hermanos, los niños, grábales en su corazón para que nadie los engañe, Señor. Porque vendrán falsos profetas, vendrán lobos vestidos de oveja, vendrá gente amadora de sí misma para engañarlos. Pero tú eres Jesucristo, tú eres Dios. Dice tu Escritura, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice tu Escritura que tú y el Padre uno son, que el mayor mandamiento es: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Séllalo, Señor, en el corazón de mis hermanos, así como lo has sellado en mí por la predicación y ahora por la influencia de tu Espíritu a través de tu Escritura. Reprende, Señor, todo espíritu que no confiese, porque tu Escritura dice que todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es más que el anticristo. Y las voces, Señor, van a querer desarraigar la fe. Pero yo te pido, Señor, así como tú pediste por Pedro cuando el demonio pidió su vida para ser zarandeado, que nuestra fe no falte, Señor. Te pido que nuestra fe no falte en esta doctrina. No hay otra cosa que predicar. Es dejar de hacer lo malo, arrepentirnos, convertirnos en parte del reino, estar con vestiduras blancas en santidad, para que cuando tú vengas, Señor, estemos contigo, porque tú así dijiste: donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. En el nombre de Jesús, bendice a los niños, bendice a las mamás, Señor, a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres, para que tu doctrina, Señor, y no la voz del hombre, tu Espíritu Santo, sea el que nos ayude a caminar en luz, en apartarnos del mal, ser testimonio, Señor, de que hay un Dios poderoso. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Amén y amén.